¿Cuál es el real secreto de que las historias de Pixar, de que las películas de Pixar, incluso sus cortometrajes, atrapen tanto a los espectadores? Pues Pixar introdujo reglas precisas, son 22 reglas, las cuales ellos siguen en su proceso creativo en el momento de armar sus historias y que han tenido un gran efecto al momento de ser contadas y atrapan mucho al espectador. Es más, no solo se pueden utilizar en un ámbito netamente artístico, por así decirlo. Estas reglas también se pueden utilizar en cuanto a publicidad y marketing. Acá vamos a hablar un poco más de storytelling. Vamos a agarrar estas 22 reglas y las voy a explicar a modo de también interpretarlas y cómo podemos utilizarlas a favor de la publicidad de nuestra marca, ya sea para que sea contada en un video, ya sea para que sea contada en un spot publicitario o un banner, o incluso a través de unas imágenes en las redes sociales como Instagram o incluso Facebook. Entonces, como son 22 reglas que son extensas, vamos a dividirlo en dos partes. Son dos videos en los cuales vamos a agarrar estructuralmente el proceso que utiliza Pixar y vamos a ir explicando una a una y la aplicación que puede tener en una marca o en tu empresa. Entonces vamos a darle. Mi nombre es Gabo Vargas y esto es Las Ramas. Como primera regla de Pixar, recuerden que el storytelling es una herramienta muy importante a la hora de transmitir la idea que tienes, que quieres compartir, el contenido de valor que tienes hacia tus clientes. Si quieres tenerlo un poco más claro, por acá tenemos un video en el cual explicamos qué es exactamente el storytelling y qué tipos de storytelling existen para branding. La primera regla de Pixar es haz que tus personajes trabajen. Esta parte es importante porque nosotros, en el momento de generar una marca, a veces se confunde y tendemos a colocar a la marca como el personaje principal. La marca no es el personaje principal es tu cliente. Entonces pon a trabajar en el momento que empieces a trabajar este storytelling, aplicar estas reglas de Pixar en el storytelling que vas a utilizar, pon a tu cliente como el personaje principal. ¿Cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, si vas a hacer un banner o una imagen para Facebook y tú tienes un restaurante de comida fitness, entonces ponga a una persona que esté interesada, que sus necesidades de consumir comida sana y cuáles son los problemas los cuales va a atravesar. Ponlo a trabajar a tu personaje principal. Digamos, si es en esta imagen que te comento de Facebook, ponlo como que dudando cuáles son esos problemas que puede atravesar, que está viendo una aplicación de delivery y no tiene opciones, una cosa así, ¿no? Ponlo a trabajar a tu personaje principal. La segunda regla es ponte en el lugar de la audiencia. Ahora es momento, en un podcast lo comentamos, si pueden pasar a escucharlo, voy a dejarlo en la descripción. En este podcast hablamos un poco de cómo romper el miedo, cómo romper el temor a hablar en público. Y acá mencionamos el tema de la empatía, que la empatía va más allá de ponerse en el lugar en el zapato de los otros, ¿no? Incluso trabajando la empatía podemos anticiparnos a qué es lo que está sintiendo la otra persona o qué es lo que está pensando la otra persona. No digo que vas a leer la mente de la persona, para nada, pero sí con algunos gestos físicos que tiene la persona puedes anticipar lo que está sintiendo. Entonces, acá lo que habla esta segunda regla es de ponerte e investigar. Es necesario investigar mucho para ponerte en el lugar de tu audiencia, de tu cliente. Cómo lo está viviendo, cuáles son sus reales necesidades. Esto lo pones a trabajar a través de un Empathy Map, por ejemplo. En el próximo video probablemente lo toquemos. Sería interesante conversar cómo elaborar un Empathy Map para que tengas un análisis más preciso de tu audiencia, de tu cliente, ¿no? Y cómo a través de este storytelling vas a poder darle lo que necesita, vas a poder explicarle lo que está esperando. Como número 3 de las reglas que tiene Pixar es busca el tema al final. Muchas veces nosotros, sobre todo en cuestiones de tiempo, en publicidad se corre mucho en contra del tiempo. Entonces se intenta introducir a la fuerza un tema que muchas veces no va acorde a la historia que estás contando. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces empieza uno a escribir la historia, el storytelling, por más que sea un minuto. O sea, en publicidad, en televisión,
y ahora más en redes sociales, se cuenta con muy poco tiempo para poder explicar o contar algo. Entonces, cuando tú generas un comercial tratando de contar una historia, tienes muy poco tiempo. Entonces, la historia tiene que ser precisa y clara. El tema tiene que ir acorde con la historia que se va a contar. O sea, no tendría sentido tener un tema fitness, regresando al ejemplo anterior, y que al final o en la historia resaltes más el hecho de comer chatarra, que a veces pasa, ¿no? Que tratamos de introducirlo como un problema, pero termina siendo el tema de la historia. Entonces, la idea es la siguiente: escribe lo que estás pensando, la historia que se te está ocurriendo, ármala en un boceto y una vez terminada, ponte a pensar qué es lo que quieres contar realmente. O sea, de qué va el tema de tu marca, cuál es la identidad de tu marca, y qué es lo que quieres expresar, qué es lo que quieres explicar, y reescríbelo, léelo otra vez y vuelve a escribirlo. Tómate un poco más de tiempo, pero esto va a tener mejor resultado a la hora de explicar. La idea es ser claro, conciso en lo que quieres explicar y cómo estás solucionando ese problema que tiene el personaje principal, que es tu cliente. Ahora, en esta cuarta parte, Pixar utiliza la estructura universal, así lo coloca en sus reglas. Había una vez una persona que buscaba comida saludable para poder nutrirse, pero no lo encontraba, hasta que un día, ahí introduces tu marca, ¿no? Encontró en Facebook comida de alta calidad y saludable. Entonces esta persona decidió solicitarla, hasta que finalmente entendió que existían más opciones saludables que cubrían sus necesidades. Este es un ejemplo bastante vago, lo estoy haciendo de forma muy espontánea. Pueden trabajarlo mucho mejor. Acá la idea es de que se detengan un rato y lanzar varias historias, lanzar varias ideas. Todas estas ideas van a terminar formando un pequeño storyline. Este storyline va a ayudar a darle forma a toda la historia grande que van a contar. Si bien es cierto, el tiempo es corto para poder contarla, pero esta historia es macra. O sea, este es un resumen de la historia en macro que van a contar. Son altos y bajos, ¿no? Está cómo presentas a tu personaje principal, que es tu cliente. Empieza un problema, que es donde baja un poco, hay un nudo pequeño, que cada día se presenta un problema. Acá hay un problema. Cruza ese problema, hasta que un día encuentra una posible solución. Analiza esa posible solución, qué es lo que le va a dar. Entonces volvemos al personaje principal, hasta que finalmente encuentra esa solución. Y ahí terminamos con un pico, ¿no? Que es donde nosotros, como empresa, como marca, le estamos dando la solución a nuestro personaje principal, que es nuestro cliente. Como quinta regla está simplifica y enfoca. El simplifica y enfoca va muy de la mano de que tienes que ser preciso al momento de darle la solución. No seamos tan abstractos. Hay una diferencia, no sé si decirla como diferencia grande, pero sí hay una diferencia entre el arte que constituye o que inspira a la publicidad e incluso al marketing, y el arte con el cual se arman las películas, con el cual se pintan cuadros, con el cual se hace música. ¿Por qué hay esta diferencia? Porque en una película el director o el guionista puede expresar sus sentimientos a través de esta historia, y que el espectador pueda o no descifrar qué es lo que quiere expresar, qué es lo que quiere contar. En el caso de la publicidad y del marketing es así. Nosotros debemos darle imágenes que puedan ser rápidas y simples de captar y totalmente digeribles a la hora de ser procesadas por el cliente, por el espectador. No podemos ser tan abstractos. Entonces, el arte hacia la publicidad sirve de inspiración, claro que sí, sirve en la parte visual, sobre todo en la experiencia que le vamos a entregar al espectador, pero debemos ser concisos, muy precisos a la hora de explicar cuál es el beneficio que la marca le está dando al cliente. Que Pixar en realidad lo hace, es muy preciso a la hora de dar el valor, de expresar los valores que quiere comunicar en sus historias, en sus películas. Ahora pasamos a la sexta parte. Esta regla es una de mis favoritas en realidad, y es crucial a la hora de contar una historia en general, o sea para una marca o sea que estás escribiendo un libro. Es desafía a tus personajes, ponle conflictos que sean difíciles de superar. En el video de storytelling les explicamos los tipos de storytelling que existen. Hay algunos que son de ficción, hay storytelling que son de ficción. Obviamente tenemos que
que ver que se adapte, que se pueda adaptar al contexto de la historia que vamos a contar. Porque si lo vamos a contar a modo de una historia personal no tendría sentido, ¿no? Que le metamos ficción, o al menos ficción en grandes cantidades. Pero sí es necesario que al personaje principal, que es nuestro cliente, lo desafiemos mucho, porque en el momento en el que nosotros lleguemos vamos a llegar con la solución. El personaje principal va a encontrar la solución con nosotros, entonces el desafío tiene que ser grande. Y tiene que ser grande y rápidamente solucionable, porque como les comenté, el tiempo es corto. En esta sexta regla, Pixar plantea distintas preguntas, un poco para armar esta idea, ¿no? De poder plantar bien el desafío que le vas a proponer a tu cliente, a tu personaje principal. Entonces, Pixar, ¿qué es lo que hace? Dice, ¿en qué es bueno tu personaje? Está bien, agarramos y vemos en qué es bueno nuestro cliente. Puedes hacer un buyer persona, ver qué es lo que analizar. En el Patty Map también ayuda bastante para poder determinar qué es lo que escucha, qué es lo que hace, qué es lo que dice tu cliente, y saber en qué es bueno tu personaje, ¿no? Cuáles son sus habilidades, cuáles son sus cualidades, con qué se siente cómodo. Y ahora es necesario pensar en el polo opuesto, en qué es bueno y su antagonista, en cuál es su ambiente de confort, su zona de confort y su antagonista, sacarlo de esa zona de confort para que se exprese en un desafío. Y ahora la siguiente pregunta que te hace Pixar, ¿qué ocurre entonces? Tú lo sacas de su zona de confort y ahora ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué es lo que va a hacer él? ¿O qué es lo que va a hacer que él se vuelva a sentir cómodo, que él pueda resaltar sus habilidades? Eso es lo que nosotros debemos plantear. Como séptima regla empieza por el final. Esto es interesante y es muy cierto. Los finales son difíciles de armar, son complicados. Yo hice un taller de guión y las partes, incluso cuando trabajábamos los guiones en conjunto, en grupo, la parte donde más nos tardábamos era en el final. Entonces, poder constituir el final es complicado. Si puedes tener el final, o sea, armar de atrás hacia adelante, es mejor porque vas a tener claro cómo desemboca esta historia. Que en este caso tienes que darle un final atractivo con la solución del producto que estás mostrando, del servicio que estás ofreciendo. Entonces, plantéate ahí, ¿no? ¿Qué servicio ofreces? ¿Qué producto ofreces? ¿Qué necesidades están satisfaciendo o van a satisfacer? Y cómo este personaje, el cliente, puede llegar a utilizar ese servicio, que es el final. Ese final debe estar clarísimo, porque es donde vamos a expresar qué es lo que contiene nuestro servicio, nuestro producto, y empezar otra vez a rehacerlo. Es mucho de escribir y reescribir y reescribir, ¿no? Es necesario, pero al final termina con un resultado bastante satisfactorio, y yo creo que les va a servir mucho. En otros videos, porque este va a ser un poco más extenso de lo normal, sí creo que es necesario que hablemos un poco de cómo se cuentan historias, digamos, en banners, o cómo se cuentan historias a través de una red social, simplemente escribiendo en el copy, y cómo hacen las grandes marcas para contar historias a través de su publicidad visual, de sus videos. Y justo hicimos un video de Coca-Cola en uno de los primeros videos, y Coca-Cola lo hace bastante bien. Me interesaría hacer, a modo de compartir con ustedes, que es un ejercicio bastante útil. Sobre todo, no es que vayamos a ser, o sea, escritores de cine ni nada por el estilo, pero sí es necesario saber cómo las grandes marcas utilizan su storytelling para poder llegar mejor a la gente. Y creo que sí es necesario poder, a modo de hacerlo más dinámico los videos, poder empezar a analizar ciertos comerciales impactantes. Y los animaría a ustedes que me pongan en los comentarios qué publicidad o que les ha impactado más y les gustaría que lo analicemos. Y lo analizamos todos en conjunto. Como octava regla, aprende a terminar. Independientemente a que creas que tu historia es perfecta o no, termínala. Como te digo, o sea, ya has pasado en las anteriores reglas las partes en las que se suele fallar más, en las que se suele tener más trabas a la hora de escribir storytelling, que a veces no cuadra el tema con la historia que estás contando, que eso ya lo has solucionado antes, o sea, ya sabes que tu tema da, ya tienes un final conciso. Ahora, quizás si tu historia puede que no te convenzca, que no te termine de convencer. Y esto lo digo a gente que tiene más tiempo para armar las historias. Entonces, termínala, o sea, no la dejes, termina la historia y ponla a prueba.
no necesariamente tienes que gastar muchos recursos para poner a prueba esta publicidad. Puedes hacerla sencilla. Si quieres contar una historia que en un inicio quizás la pensaste de forma visual a través de un video y no cuentas con los recursos y no te convence la historia, pásalo a audio. Utiliza un editor de audio y agarra ciertos efectos que puedas utilizar en lo cual estabas pensando para tu video. Utiliza tu voz a modo de personaje y materialízala. Y vas a ver que te vas a sentir más tranquilo porque has terminado esa historia, independientemente de que esté bien o esté mal, a que atrape o no atrape. Poco a poco vamos a ir trabajando en esto, porque existen varias formas de captar más la atención del público, varias formas de llegar mejor a la gente, pero es necesario terminar las historias, no las dejes inconclusas, termínalas. Y si ves que la historia te está tomando mucho tiempo, trata de darle un cierre y después pasas a otra historia, pero termina esa historia. Como novena regla, aprende de lo que no quieres. ¿A qué se refiere con esto? Muchas veces en los trabajos creativos existen bloqueos. No podemos lanzar más ideas que puedan ayudar a seguir armando este caso de storytelling que queremos contar. Entonces, yo lo que hago personalmente cuando me dan los bloqueos, cada 45 minutos que estoy sentado, ideando cosas, lanzando ideas o haciendo un brainstorming, no me sale, no llego a concretar o poder encontrar esa solución que estoy buscando al problema, me paro y camino. ¿Por qué hago esto? Porque generas irrigación. Cuando uno está sentado, la sangre se termina bloqueando en el tren medio, o sea, en el core. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te paras un rato, caminas, das vueltas, puedes ir a tomar agua, es muy bueno el agua, hidratas el cerebro. El gran porcentaje del cerebro está constituido por agua, así que hidratarse ayuda bastante. Y al caminar vas a hacer que tu sangre fluya, vas a hacer que fluya, y trata de hacer lo siguiente. Pregúntate, yo me hago la pregunta del conflicto, de lo que estoy tratando de solucionar. Pero acá lo que te dice Pixar es de que te hagas la pregunta de qué es lo que no quieres, qué no debe pasar en la historia que estás escribiendo. Trata de caminar y poco a poco las ideas van influyendo. No te exijas, o sea, no te presiones a que salgan. Es peor. Descansa, camina, relájate un rato y las ideas van influyendo en el momento que menos pienses. Les quiero contar ahí una anécdota bastante interesante que cuenta Tony Robbins, que está ayudando a un guionista en su proceso creativo. Él tuvo un bloqueo creativo muchos años y esto lo cuenta Tony Robbins en su libro Despertando al Gigante Interior. Entendieron de que el momento creativo que él tenía era en el baño. Entonces lo que hicieron es meterlo a él con una computadora en el baño y que escriba. Es así, o sea, las ideas a veces fluyen en los momentos menos esperados, así que no te presiones, van a fluir. Y también en un podcast, en el primer podcast, que era cómo materializar una idea, hemos conversado de cómo podemos hacer que el cerebro se nutra de conocimiento, pero no para el momento del raciocinio, sino en el momento de la decisión. Daniel Kahneman tiene en su libro Piensa rápido y piensa lento, y él explica bien esta parte, ¿no? La idea es de que el cerebro pueda pensar rápido, pero para pensar rápido es necesario una base de datos en el cerebro. Entonces, al momento en el que tú estudias, lees historias, esto es muy útil. Lo que también les decía, es necesario analizar propuestas, publicidades de otras empresas, de las grandes empresas, y ver cómo lo hacen. Te va a ayudar a nutrirte de datos, los cuales van a ayudar a solucionar estos problemas que se te puedan presentar y poder salir de este bloqueo creativo. Como número 11, Pixar nos dice que escribas tus ideas. Acá es interesante, yo lo suelo hacer como forma previa a modo de brainstorming. Hay muchas técnicas, una de ellas es por ejemplo el design thinking, que cuando tú estás trabajando en este caso un storytelling, pero en un trabajo en general creativo, y la parte creativa se puede aplicar en muchas áreas, o sea, no es netamente a la hora de la publicidad, a la hora del marketing, e incluso en aspectos operativos en empresas es necesario esa parte creativa. Entonces yo lo que hago es agarro varios post-its y los pongo en una pizarra, voy poniendo las ideas. Una de las principales reglas del brainstorming, probablemente la única, es de que no critiques lo que vas a poner, no juzgues lo que vas a poner en un inicio. Después ya hay un momento de filtrado en el cual tú vas a escoger las ideas y las vas a ir sacando poco a poco, pero en un inicio pon lo que se te ocurra. Buñuel
tenía una técnica bastante interesante a la hora de escribir sus películas, y era que anotaba todo lo que él se soñaba o bien todo lo que él creía, no importaba que tenga o no relación con lo que estaba contando. Bueno, aparte que él era surrealista, por entender, pero a lo que voy es de que no critiques las primeras ideas que te están surgiendo, porque esto va a constituir a poder armar la solución al problema que se te ha presentado, o en este caso al storytelling que estás contando. Anota todas las ideas, y de esas ideas verás que muchas de ellas van a poder ser de utilidad a la hora de armar tu storytelling. Como última regla, Pixar te dice: sorprende, descarta aquellas ideas. O sea, ya has hecho tu brainstorming, ahora es el momento del filtrado de las ideas. Ahora es necesario, según la regla de Pixar, que descartes las ideas obvias, las ideas que van a generar obviedad en el momento de armar tu historia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si una persona volvamos al ejemplo de la persona fitness. Si una persona fitness está en un centro comercial, esto es una publicidad, por ejemplo, y está caminando y se le ve con ropa deportiva, entonces lo más probable es de que esa persona esté buscando comida, ¿cierto? Entonces lo que te dice Pixar es que le des la vuelta, que vaya a McDonald's, y justo en McDonald's, que es el lugar menos probable que encuentre comida fitness, encuentre esa comida fitness, no un batido de proteína como solución. O sea, lo que te pide es de que descartes esas cosas obvias, ¿no? que las personas, por muchos clichés que se han armado y muchos han utilizado en el tema de los videos publicitarios, ya saben anticipar bastante bien lo que va a suceder y no termina atrapándolos. Hay un sesgo que es el sesgo de curiosidad que todas las personas tenemos, y es esa cuestión, ¿no? De qué es lo que va a pasar ahora, qué va a suceder, qué es lo que va a hacer. Entonces si lo armamos de forma muy simple de anticipar, no atrae, no llega a captar la atención del público. Entonces trata de descartar esas opciones muy predecibles y trata de sorprenderte. Bueno, básicamente sería el video de hoy. Me parece súper útil estas reglas a la hora de armar el storytelling. Quizás a un inicio sea muy pesado seguir todas estas reglas, que faltan más, son 22 reglas, pero una vez que las tengas dominadas, no trates de aplicarlas una a una, porque si las aplicas una a una se va a hacer muy tedioso. Trata de leerlas y repasarlas, eso sí es muy necesario, y entenderlas, sobre todo entenderlas, porque en el momento que empieces a escribir un storytelling, vamos a armar en un próximo video una plantilla de storytelling, un pequeño brief como el que hemos hecho para el logo, en el cual vamos a explicar cómo se puede armar de forma sencilla un pequeño storytelling que ayuda bastante, sobre todo en promociones en redes sociales, que es la forma más barata de poder llegar a más gente. Entonces no se presionen, estudienlos, yo se los voy a dejar acá en la descripción, estas reglas, y a darle con todo. Desde acá les digo que juntos crecemos, no lo olviden, vean el siguiente video, porque acá terminaremos de explicar las 22 reglas de Pixar y cómo las puedes aplicar para tú poder contar tu propio storytelling y el storytelling de tu marca. Ha sido un gusto, nos vemos.